Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta de Pedro por Lowell Bruckner. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. La palabra del Evangelio se ha extendido hasta más allá del Medio Oriente, a Europa, después a las Américas, Norte, Centro y Sur, a África, a Australia, al Extremo Oriente. Y tú y yo hemos recibido la misma palabra inconmensurable. Piensa sobre la providencia que te trajo esta palabra a ti, hermano y hermana. Tú eres el recipiente del mensaje más glorioso que el mundo jamás haya conocido. No fue solamente por el esfuerzo de mensajeros humanos, sino que Dios mismo envió del cielo a su omnipotente Santo Espíritu para impresionar y hacer penetrar su palabra en el corazón humano. No hay otra manera para predicar o recibir el Evangelio. Él es quien ha obrado en cada persona que ha escuchado y creído, y por él la nueva creación celestial ha sido concebida en cada alma. Hay una cosa más que añadir. Seres celestiales, quienes están viendo el rostro del Padre y conocen riquezas más allá de nuestra imaginación, están asombrados por lo que nosotros hemos recibido. Sus corazones se conmueven con una envidia justa. Estamos caminando y experimentando cosas que ellos no tienen la posibilidad de experimentar. El perdón de pecados, el nuevo nacimiento, el bautismo en el Espíritu Santo, los dones y frutos del Espíritu y la dirección directa y diaria en sus caminos de justicia son nuestros. Aleluya. Santo, santo es lo que cantan los ángeles, y espero ayudarles a hacer los atrios del cielo sonar. Pero al contar la historia redentora, ellos doblarán sus alas, porque los ángeles jamás sintieron el gozo que nuestra salvación nos trae. Capítulo 1 todavía, de 1 de Pedro, versículos 13 en adelante. La palabra de Dios nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sabios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy buenas tardes, amigo oyente. Dios en su infinita misericordia ha querido que el mismo evangelio que los ángeles anunciaron a los pastores, que Jesucristo ha traído desde el cielo hacia el mundo, que Pedro garantiza que los profetas prometieron y que fue predicado a sus lectores en su día, nos haya llegado en el siglo XXI. Yo veo como Pedro anhelaba que los cristianos a quienes escribió apreciaran lo que les fue predicado. El Nuevo Testamento fue escrito para que lo estudiemos y siendo alumbrados por el mismo Santo Espíritu, quien fue enviado del cielo como el Maestro, nosotros podemos estar seguros de haber oído las mismas buenas noticias. Hemos creído que Dios no hace acepción de personas y que le importa el mundo de hoy, igual que lo del primer siglo. Veremos cómo Pedro intentará impresionar a los cristianos primitivos de varias maneras en su carta, del privilegio que tienen de haber escuchado y recibido el mensaje. Ya lo ha hecho, especialmente en versículos 10 hasta 12, en el primer capítulo, hablando de cómo los profetas se preocuparon en transmitir los sufrimientos y la gloria de Cristo, no para sí mismos, sino para un pueblo futuro. Termina el versículo 12 diciendo que ángeles anhelan mirar estas maravillas. Predicadores llevaron el mensaje donde quiera que moraban los primeros creyentes y predicadores siguen anunciando hasta el día de hoy, porque la obra de Dios sigue adelante. Estudiaremos los consejos del apóstol después de proclamar la gran verdad, la que acabo de apuntar. Dios ha mandado ciertas actitudes correctas al haber recibido la palabra en versículo 13. El Evangelio demanda una transformación por completa por los que están bajo su influencia. Somos llamados a una vida santa, sea una vida apartada, como es Él que nos ha permitido que nos llegara a y no sea compartido el Evangelio. Pues vamos a acercarnos con un corazón abierto a la enseñanza inspirada de Pedro, apreciarla y obedecer sus consejos. En el versículo 13, las primeras dos palabras son por tanto, y está basado en los versículos previos, versículos 10 hasta 12, los voy a leer de nuevo. Los profetas, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, no para los profetas, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, aquí vienen estas palabras por lo que acabamos de leer. Por eso, nosotros debemos recibir los consejos que nos da Pedro. Él dice que los cuales, estos versículos dicen que los cristianos tienen aquello que envidiaron los profetas. Los profetas dedicaron sus vidas a estas cosas, buscando y inquiriendo acerca del tiempo del sufrimiento del Mesías y las glorias venideras. Entendieron que estos eventos supremos de las edades serían para un pueblo futuro. No solamente los santos profetas, sino también los santos ángeles celestiales anhelaron mirar los asuntos de un pueblo elegido para que recibiría estas glorias. Los recipientes fueron los lectores de Pedro, pero no solamente los de su día, sino desde entonces y hasta nuestros días. Mucha gente ha escuchado el mensaje y ha creído. Tanto los mensajeros como los creyentes fueron acompañados por el Espíritu Santo del cielo. Son las buenas noticias de salvación para una raza pecaminosa y condenada, totalmente indigna de sus beneficios. Vosotros sois, dice Pedro, los que debéis ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. En los días del apóstol, los hombres del Medio Oriente vestían túnicas flojas, como al tener que hacer alguna actividad, quizás un viaje, tenían que apretárselas y arremangárselas con el cinturón para poder moverse más libremente. Esa era la costumbre de aquel entonces y por eso usaba la palabra ceñirse. Ceñirse era la preparación y Pedro lo aplica a los pensamientos de los creyentes, no un arreglo de la ropa, sino a los pensamientos. Tenían que ser controlados los pensamientos, ceñidos en forma figurativa. Su manera de pensar tenía que ser seria y profunda para poder llegar a un estado de confianza y descanso completo en la gracia de Dios. No hay otra fuente de esperanza para ellos y les será completamente dada cuando Jesucristo sea revelado desde el cielo. Eso es lo que debe ocupar su mente. Jesús dijo, estén ceñidos, también lo dijo Jesús, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Lo dijo el Señor en Lucas 12, 35 y 36. Le doy el pasaje para que lo estudie, porque quiere un poco de meditación sobre lo que dijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Ceñir vuestros lomos. ¿Y qué quiere decir? Lámparas encendidas. Y nosotros como hombres
que están esperando que su Señor regrese. Anteriormente, nos referimos a la vida cristiana como un peregrinaje. Esto lo hicimos en otro estudio. Con los ojos puestos en una futura eternidad. Es exactamente lo que Pedro enseña en el versículo 13 y que Pablo también confirma. Colosenses 3:2. Pablo dijo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra esperanza perfecta vendrá en el futuro, cuando Jesucristo vuelva. En 1 de Juan 3:2, este apóstol también dijo, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bien, somos peregrinos, que no nos conformamos a este pueblo presente, el mundo presente, y somos hijos obedientes de Dios, que no nos conformamos a nuestros antiguos deseos carnales. Conformarnos a deseos carnales sería desobediencia contra Dios. Hemos formado nuestras costumbres de vida cuando estábamos ignorantes y éramos desobedientes contra el Dios verdadero, a sus atributos y sus caminos, lo que dice el versículo 14 en nuestro capítulo. Lo leeré. 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No sabíamos nada de su santidad. Éramos ignorantes. Vamos a considerar el significado de la santidad por unos momentos. Solo Dios es perfecto en santidad. Y solo Él es la fuente de toda santidad. Tiene que ver con el hecho de que Él es único. Dios es único. No hay con qué compararle. Diferente a todos los demás criaturas. Puesto aparte y solo. Eso es lo que quiero decir cuando digo que Dios es único. Solo existen dos categorías de seres y solo Él ocupa una categoría. Dios está solo en esta categoría y la otra categoría, en la otra está todo lo demás. Cualquier cosa y persona que no es Dios. Solo Él es perfectamente santo, perfectamente único, completamente y perfectamente solo en sí mismo. Como Dios es santo, Él separa a su pueblo. ¿Ves que la palabra santidad tiene que venir con estar separado? Dios es santo por lo que hemos dicho. Él es único. Ocupa su categoría solo. Y como Dios es santo, Él separa. Como Dios es separado, en otras palabras, Él separa a su pueblo de cada cosa y persona para que sea solo suyo, perteneciente a Él. Ser santo es estar separado del pecado, del ego y del mundo. En el día de Pentecostés, Pedro predicó, sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2:40. Sea
separados de esta perversa generación. Hay que concebir completamente el significado de la palabra santo. Quiere decir ser totalmente separado. La iglesia es un pueblo santo en el sentido que es separada para Dios. Es separado en su esencia. Su esencia, sed santos. ¿Ves? Es el estado de ser, sed santos. No sea no sea, no obra santidad. En primer lugar, no, es el estado de ser, sed santos. Pero también es separado en su conducta. Según el versículo 15, vamos a leerlo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El camino exterior tiene que ir de acuerdo con el estado interior del cristiano. ¿Ves lo que estoy diciendo? El camino, la manera de andar, como nosotros andemos en el mundo, tiene que estar de acuerdo con el estado interior de ser santo. Así caminamos santamente. Pedro refuerza su mandamiento con la Escritura. La autoridad absoluta de la Escritura del Nuevo Testamento está basada sobre la Escritura del Antiguo Testamento. Jesús mismo enseñó en Juan 7:16, mi doctrina no es mía. Se está diciendo que su doctrina no se originó en él, como si estuviera dando esta doctrina por primera vez Jesús cuando vino al mundo. Dijo, mi doctrina no es mía, no se originó en aquel entonces, sino de aquel que me envió. El Padre dio la doctrina antes que Cristo llegara al mundo y Cristo sigue la doctrina de su Padre. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué es eso? Es lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Puedes ver cómo Jesús citaba constantemente las Escrituras del Antiguo Testamento. Y también lo hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos. Y Pablo, Santiago, Pedro, Juan y Judas en sus cartas. La realidad, no hay nada totalmente nuevo en el Nuevo Testamento. Dios ya había establecido su doctrina antes de Jesús viniera a la tierra. El Nuevo Testamento y el nuevo nacimiento ya fueron profetizados en el Antiguo Testamento y lo vamos a estudiar. Vamos a ver lo que el Antiguo Testamento habló, profetizó de días venideras. Vamos a Jeremías, al libro de Jeremías, capítulo 31 y versículo 31 hasta 34. He aquí que vienen días, ¿ves? Futuro, dice Jehová Dios, en los cuales haré, escucha, nuevo pacto, nuevo testamento, la misma significado, con la casa de Israel, primeramente al judío, dice Pablo, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo, está diciendo Dios, yo fui totalmente fiel.
yo un marido para ellos, dice Jehová. Ellos invalidaron el pacto. 33. Pero este es el pacto, el nuevo pacto, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Será interior. Obrará mi ley en ellos, en su interior, en su mente. Y la escribiré en su corazón. No en papel, no en piedra, sino en el mismo ser humano, en su interior. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Ves cómo está diciendo aquí? Va a haber un conocimiento personal de cada persona en el nuevo pacto que va a conocer a Dios personalmente, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ves? Esta es la doctrina del Padre. Eso es lo que dice Jesús. No se originó en mí, sino el Padre ya lo había dicho. Ahora vamos a Ezequiel para ver la misma cosa, la profecía en Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 26. Dice, os daré corazón nuevo, nuevo nacimiento aquí. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El ser humano será transformado, nacerá de nuevo. Daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta es la doctrina del Padre, del pacto que iba a venir, del nuevo corazón, del nuevo nacimiento. Ya Dios lo había establecido en la profecía que tenía que cumplirse. Era imposible que no fuese cumplido. Sí, es verdad que las profecías llegaron a su cumplimiento en el nuevo. Incluso escrito está, como dice Pedro, sed santos porque yo soy santo. Pero su origen lo encontramos en el Antiguo Testamento como un principio divino atado a la naturaleza de Dios. Bien. Versículo 16 otra vez, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Proseguimos, vamos adelante a versículo 17 y leeremos hasta 22, de la preciosa sangre de Cristo. Vamos a aprender cómo Pedro usa libremente la palabra preciosa, hablando de las cosas que nosotros hemos recibido por el Evangelio. Leeremos, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación
Otra vez la palabra peregrinación. El cristiano es peregrino. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. ¿Ves cómo Dios no es, que es la palabra que hemos visto aquí, de que Dios no hace acepción de personas, en versículo 17, y ama a la edad en que vivía Pedro, y podemos también presumir que Él ama a las personas de este siglo igual, porque no hace acepción de personas. Por amor de vosotros, dice Pedro. Y estos son sus lectores. Vosotros son sus lectores de su epístola. El Espíritu Santo queriendo que la palabra fuese escrita y que llegara a nosotros. Era la voluntad y el propósito de Dios. Y mediante el cual creéis en Dios. Creer, recuerda, quiere decir confiar. Por mediante el cual confiéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vamos a examinar estos 6 versículos. El juicio de Dios es imparcial y perfectamente justo. Las Escrituras enseñan claramente que no hace acepción de personas, o sea, no tiene preferidos Dios. Tenemos que establecer este atributo por medio de su palabra. Este tiene que ser bíblico para que lo creamos. Por medio de su palabra escrita. Él juzga según la obra de cada uno, o como interpreta John Wesley, según el tenor de su vida y conducta. Dios juzga a cada quien sin tener preferidos. Hablando de la labor cristiana, Dios valora la calidad por encima de la cantidad. Pablo habla de edificar sobre el fundamento de la iglesia con materiales valiosos. Escucha, 1 Corintios 3, 12 y 13. Si sobre este fundamento, y dijo que el fundamento es Cristo, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o podemos poner un O después de estos 3 metales preciosos, los otros no son preciosos, son madera, heno, hojarasca. Está dividido en 2
calidades aquí. Unas preciosas, las otras cosas que pueden ser quemados. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Dice el apóstol Pablo, Dios es imparcial a la condición económica de las personas. Hay varios versículos semejantes a Job. Ahora, Job 34, 19. Dice, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Job también dijo que Dios no hace acepción de personas. La instrucción a los jueces de Israel en Éxodo 23 y 3 es interesante. Señala que no debían dar preferencia tampoco a los pobres, solo por el hecho de ser pobres. Dijo Moisés, tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Hay que juzgar buena justicia. Dios es imparcial en cuanto a la raza de las personas. Los ojos de Pedro se abrieron a la realidad de que Dios aceptara a un centurión romano igual que a los seguidores judíos. Lo leí ahora mismo en mis devociones en Hechos capítulo 10. Como Pedro llegó a un centurión romano, no era judío, y Dios derramó su espíritu sobre este hombre. Y Pedro dijo en Hechos 10, 34 y 35, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Este versículo también confirma el hecho de que la obra que el Padre busca en la vida cristiana es justicia y temor piadoso. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que, otra vez, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor que Él desea está formado por una alta concepción del precio pagado por nuestra redención. El cristianismo no tiene que ver con valores monetarios que muchas veces hallamos en las religiones mundanas y que muchas personas siguen de generación en generación. Como dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. La ley judía, por ejemplo, requería medio ciclo por cada persona para pagar el servicio del tabernáculo. Fíjate, por cierto, que la ofrenda era exigida a todos con imparcialidad. En Éxodo 30, versículo 12. Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Luego, versículo 15. Ni el rico aumentará,
ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieron la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. La religión pagana de los gentiles también se fijaba en lo físico y visible al pagar las ofrendas para la expiación. Puedes verlo en Hechos 14, versículo 13 hasta 15. Vamos allí un momento. Hechos 14, versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, totalmente pagano, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El Padre buscó por todo el cielo y halló en su eterno Hijo lo que es de más alto valor. Le entregó para venir a la tierra en forma de carne y sangre humanas. Su sangre de un valor infinito, preciosa, dice Pedro, fue esencial para pagar el precio por la redención del hombre. De valor infinito, ¿ves? Hacía falta para pagar el precio por la redención del hombre. Solo la sangre de Cristo tenía poder para redimirnos. El pecado cometido contra Dios fue infinito. Por ello, es requerido un sacrificio infinito, de un valor infinito y nada menos. Pedro vio la preciosa, ¿ves? Qué preciosa es, infinitamente preciosa, sangre de Cristo, con un valor infinito e incalculable, más allá de lo que el lenguaje humano pueda expresar. Esta preciosa sangre también es única. Hemos hablado de que Dios es único. No hay otra cosa para comparar a la sangre de Cristo sobre su preciosidad. Es única, porque fluyó de un ser único. Las venas de Jesús destilaron la misma sangre de Dios hombre, y por eso su valor no puede calcularse. Él fue el Cordero de Dios, no un cordero, el único Cordero de Dios, sin mancha ni arruga, a quien apuntaban todos los sacrificios de animales, perfecto a los ojos de un Dios que observa y lo valora todo perfectamente. Vamos a leer el versículo 19 de 1 de Pedro, capítulo 1, ya estamos en versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación, perfecto en todo sentido. Y en el versículo 20, el propósito eterno de Dios se revela. Vamos a leer 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. El propósito eterno de Dios se revela ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Juan también anota que Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Vea Apocalipsis 13, versículo 8, palabras del apóstol Juan. Dios concibió el plan en su mente en la eternidad, pero lo manifestó perfectamente en el tiempo. Porque Cristo, Romanos 5, 6, palabra de Pablo, porque Cristo a su tiempo murió por los impíos. ¿Ves? A su tiempo. Se manifestó a su tiempo. El tiempo y el anuncio en el que Dios lo entregó en rescate por el pecado fueron perfectos. Primero de Timoteo 2:6, Pablo otra vez habla a Timoteo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mencionaré que las dos palabras por todos no están calificadas en el versículo. Es decir, no dice por todos los elegidos. Cristo se dio a sí mismo en rescate por cada persona sobre la faz de la tierra. Pablo confirmó lo mismo a Tito. Tito 1:3. Dios a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. El plan estaba en los pensamientos de Dios desde la eternidad, pero se manifestó en el tiempo para nosotros. ¿Ves? Que Dios ha ocupado la eternidad. La eternidad no tiene tiempo, no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. El tiempo sí. Y en el tiempo se manifestó el plan de Dios que existió en la eternidad para nosotros. El Nuevo Testamento deja claro en muchos textos que solo hay un camino para llegar a Dios y es por medio de Jesucristo, mediante el cual sea Cristo. En versículo 19, creéis en Dios. Ningún versículo es más claro que el siguiente. Vamos a ver el siguiente versículo. Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dijo Jesucristo, lo dijo respondiendo a lo que había dicho Tomás, pero lo dijo a todos sus discípulos en Juan 14:6. Después en su carta, Pedro declarará, capítulo 3, versículo 18, no hemos llegado, pero vamos a estudiar esto. Cuando Pedro dijo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, para llevarnos a Dios. Dios resucitó a Cristo de la muerte y le glorificó en lugares celestiales. El hecho probó que el Padre lo envió del cielo al mundo. El Señor anhelaba grandemente
que sus discípulos creyeran esta verdad. Observa la declaración en su oración al Padre. Juan 17:8, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hay otros textos que dicen lo mismo. Era esencial para su fe que ellos supieran su misión divina. No era suficiente que Jesús caminara entre la gente haciendo buenas obras, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Él fue enviado de Dios para cumplir sus propósitos eternos. Y fue la resurrección lo que comprobó tal verdad finalmente. Con este pensamiento tenemos que dejar el estudio de hoy. Gran estudio que nos enseña el gran apóstol Pedro, hablándonos de lo que es preciosa, lo que hemos recibido es infinitamente preciosa y lo debemos apreciar, y por eso estoy haciendo estos comentarios sobre lo que Pedro nos ha declarado, inspirado por el Espíritu Santo perfectamente. Estúdielo y estúdielo otra vez, porque en ello encontramos los grandes secretos de Dios, hecho en la eternidad, pero manifestado en nuestros tiempos. Bueno, amigo, que Dios te bendiga como lo ha bendecido. Por la sangre preciosa de Cristo te ha bendecido Dios, y porque te ha llegado este evangelio, y a mí también. Qué agradecidos debemos ser. Cómo debemos apreciar el evangelio que nos fue predicado y que lo hemos recibido por medio del poder del Espíritu Santo y no por nuestro propio poder. Dios así queriendo salvarnos, y lo demuestra porque nosotros hemos entrado en su plan por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo para nosotros y nuestra salvación. Bueno, hasta el siguiente programa. Espero que siga con nosotros, porque hay cosas preciosas que descubrir en este gran libro del apóstol Pedro. Hasta entonces, que Dios os bendiga.